Bueno, arrastion, eskerrik asko bertaratzagatik, hasiko gara gaurko osoko bilkurarekin. Lehenengo puntuarekin hasten gara. Lehenengoko puntua 2018 martxoaren 28 eta apirilaren 26 aurreko akten onarpena hala balegokio. Punto número 1. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fechas 28 de marzo y 26 de abril de 2018. Vale. Akta hauen inguruan zeo zer esaterik? Ez? Onartutzat emoten dira. Bigarren puntura pasatzen gara. Barkatu, bakarriko goratzea, gure zinegotze bat, Juan, falta dela eta boto delegatua dagoela, besterik ez, bale ba. Bigarren puntua. 2017 kontu orokorra onartzea bidezkoa bada. Punto número 2. Aprobación si procede de la cuenta general del ejercicio 2017. Emilio. Bueno, la cuenta general del 2017 fue rendida a la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas del 17 de abril del 2018. Ha estado expuesta al público durante un plazo de 15 días tras publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya y se trae para su aprobación. Juantxu, zeo zer esaterik? Teresa? Jon? Manuela? Willy? Ez? Bozkatzera pasatzen gara. Bigarren puntu honen aldeko bozkak? Kontrakoak? Eta abstentzioak? Vale, puntua onartuta geratzen da. Hirugarren puntua? Hirugarren puntua, bete beharren aitorpena, Sanz y Sainz, asesoría jurídica. Punto número 3, reconocimiento de obligaciones, Sanz y Sainz, asesoría jurídica. Emilio. En la comisión ya se comentó que se trataba de dos facturas por fin de contrato, de las facturas de marzo y abril, por un importe de 4.948,10. Juantxu. Zer, Teresa, Jon, Willy, Manuela barkatu. Manuela. Bai, gu interbentzio bakarra egingo dugu, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, seigarren eta zazpigarren puntua. Guztietan gauza bera esango dugu. Alde batetik, lehengo eta behin eskertzea interventoreak emandako informazioa, zentxotasun oso zaten dugu, eskertu informazio hori, espedientekin batera, beharrezkoa den informazio guztia eman digutelako edo digulako, eta laguntza handia suposatzen duelako hone, bete beharrak ondo aztertzeko eta ondo ulertzeko. Hori alde ona. Beste aldetik, bigarrenik ere, pizka gure jarrera kritikoa mairaituna dugu, zerbitzu teknikoak kontratatzeko orduan erabili duten prozedurarekin. Kasu batzuetan, bazegoen aurrekontuaren asignazio eta aplikazioa berez ezen beharrezkoa ona heltzea, eta beste batzuetan ez delako aurretiaz aurrikusi zerbizio hauek. Ondorioz, formetan zenbait akatzak ikusten ditugunez, baina horrek ezin du inola ere eragina euki kontratatuak izan diren zerbitzuetan, ez dugu ukatuko hauek aurrera joatea, baina abstenitu egin gara puntu guztietan. Comentaba, que en primer lugar agradecer y que valoramos positivamente la información que se nos ha transmitido por la interventora al adjuntar los expedientes, pues toda la documentación necesaria, facturas, registros de recibos, documentos que realmente han sido muy valiosos para entender la situación y de ahí agradecer. Pero en segundo lugar, todas las cosas tienen siempre dos lados, pues hacer constar nuestra posición crítica, ¿no?, respecto al procedimiento de contratación utilizado por los servicios técnicos correspondientes en muchos de estos casos, ¿no? En algunos de ellos había ya una aplicación y una consignación presupuestaria y a pesar de ello se trae a reconocimiento de obligaciones y en otros debido a la planificación en los servicios. Entonces, no vamos a ostopatu. Vamos a poner problemas a la aprobación de este punto, pero por estas formas sí que creemos que no pueden repercutir ciertos errores en las personas que han sido contratadas o que han ofrecido sus servicios, nos vamos a abstener en todos los puntos siguientes. Bozkatuko ditugula puntu guztiak bata bestearen atzean,
baina hitza eman gabez ez baduzu zer gehitzeko hurrengo puntuetan, eta azkenean prozedura berdina denez, pasatzen gara bozkatzera 4 puntuak segituan, bale? Solo indicar que nos parece muy apropiado el que los reconocimientos y obligaciones, como en esta ocasión, se hayan traído a votación de forma separada. Eskerrik asko. Zuei, mila esker. Pasatzen gara 3. puntua bozkatzera. 3. puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. 3. puntua onartuta gelditzen da. 4. puntua bozkatzen dugu. 4. puntuaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. 4. puntua ere onartuta gelditzen da. 5. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, 5. puntu hau ere onartuta gelditzen da. 6. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da 6. puntua. Eta 7. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, vale, onartuta. Bueno, como puede ver la gente, también nos divertimos de vez en cuando. Vale, 8. puntura pasatzen gara. 8. puntua 2019 urteko herriko jaia. Punto número 8, fiesta local para el año 2019. Bueno, hemen dakizuenez urrengo urtean San Pedroak asteburuan erortzen dira, beraz orokorrean egiten dena da pasatu amengo festa, urteko herriko festa, eta Karmenetara pasatu da. Orduan, gure proposamena da Karmenetara pasatzea urrengo urteko herriko jaia. Ez dakit norbaitek honen inguruan zeo zer esan nahi duen, Juantxu, zeo zer esateko, ez? Teresa, Jon, Manuela, Willy, bale. Puntu hau bozkatzera pasatzen gara. 8. puntu honen aldeko bozkak. Vale. Beraz, 8. puntua aho batez onartuta gelditzen da. 9. puntua. 9. puntua, presazko mozioak alakorik bada. Punto número 9, mociones de urgencia si las hubiera. Norbaitek presazko mozioren bat aldauka? Ez? Vale. Urrengo puntura pasatzen gara 10. puntua. 10. puntua, berri ematea gaia deialdi honetako eranskinan agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 10, acciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Norbaitek zeo zer galdetzeko? Bai. Esan. Bueno, bozkatzeko aukerarik ez dagoen arren, hau dazion de cuenta delako, ogasun batzordean esan genuena berriro esan nahi dugu plenoan, aktan jaso dadin eta gutxienez gure iritzia ezagutarazteko. 29.000 euro erabiltzen dira Gazteleku eta Dulekoen kontratua luzatu ahal izateko aurrekontuetan, etzela aurreikusi 2018 urtea argudiopean. Bueno, gu gutxienez gure zalantzak eta gure ardura transmititu nahi dugu eta jakenez nahi dugu, murrizten diren kantitateak gure ustez oso zanguratsua direlako, partidak nahiko gakoak. Haien artean, kirolaren euskera eta oporren txangora partidak desagertzen dira guztiz, inauteriak pasatu diren arren 24 murrizten da, udalaren euskera erabilera plana 27 murrizten da, jaialdia, ziklak eta bar 47 murrizten da, 29.000 euro horiek bete ahal izateko. Gutxienez gure ardura gera dadin aktan. Comentaba que aunque es un tema que no se vota porque es una dación de cuentas, sí comentar nuestra preocupación porque hay una modificación presupuestaria de 29.000 euros justificada para poder prorrogar el contrato actual de Gazteleku y Ludoteca. Y la argumentación que se da es para ampliar ese crédito se basa en que la previsión presupuestaria no se tuvo en cuenta el compromiso del año 2018. Bueno, para aumentar esos 29.000 euros en el presupuesto en ciertas partidas hay que disminuirlo de otras. Y entonces queremos manifestar nuestra preocupación en esos temas, ¿no? Porque, y nuestras dudas. Hay partidas que se minorizan y que por lo menos para nosotros son significativas. Desaparece la partida Kirola en euskera. La partida Kirola en euskeras.
desaparece la partida Oporren Changora y también la de carnavales, que aunque ya ha pasado, disminuye en un 24%. El plan de Erabilera plana udaletxean también disminuye un 27%, festivales y ciclos disminuye un 47%. Entonces, bueno, no se vota, pero queremos que conste por lo menos nuestra preocupación ante esas disminuciones. Eskerrik asko, Willy. Honen inguruan, zuri erantzuna emonez, lasai asko gelditu zaitezkete, batez ere bi gauzengatik. Alde batetik, hor dauz bi partida, Oporretan Txangora eta Kirolean Euskara indartzeko partidak, orain mankomunitatetik ordaintzen direzenak, beraz partida horiek ez dira ametik mantendu behar, ze gastu hori ja ez da ametik egingo, eta gero beste partiden artean ere ikusten dudanez ziurrenik binkulazio poltsa existituko da, beraz hor ez da arazorik egongo ekitaldi hauen inguruan finantzaketa ukitzeko. Mila esker, beste dudaren bat? Ez? Bale. Pasatzen gara 11. puntura. 11. puntua erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Mozioez erabakigarriak Juan Ignacio del Vigo jaunak aurkeztutako erregua gaia, katu kolonien heriotzari gabeko kontrola eta CES metodaren esarpena udalerri honetan beren kontrolerako. Punto número 11, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas ruego presentado, perdón, mociones mozioez erabakigarriak ez, erregu eta galderak. Ruego presentado por don Juan Ignacio del Vigo relativo a control sin muertes de las colonias felinas y la implantación del método CES para el control de las mismas en este municipio. Juantxu. Buenas tardes. Procedo a leer la moción. Vivimos tiempos de transformación global y probablemente, más que una época de cambios, estamos inmersos en una época. Habitamos un mundo ecológicamente lleno y el significado ético de los actos del ser humano es muy distinto al que tenía en el mundo de etapas anteriores. Se trata, en definitiva, de asumir los formatos, parte de la trama de la vida que debemos conseguir una coevolución armoniosa entre los seres humanos y el resto de los seres vivos, lo cual es la mejor forma tangible de dicha continuidad. Para lograrlo será necesario crear un sistema de crecimiento basado en el principio de respeto a todos los seres, en considerar los derechos de los animales. Los derechos de los animales no pueden ser ignorados por razones económicas, pues entraríamos en colisión con la evolución de las sociedades actuales que avanzan sin pausa hacia la compasión por los más débiles. Cada vez somos más los humanos capaces de empatizar con el sufrimiento ajeno y que demandamos insistentemente cambios legales y administrativos que posibiliten las medidas adecuadas encaminadas a favorecer una existencia digna y plena de los miembros de otras especies en un entorno respetuoso con el medio ambiente, que permita el desarrollo normal de sus vidas. Es necesario progresar en las actitudes y en las prácticas de la sociedad con respecto a los animales, fomentando desde la infancia el respeto hacia los animales y la compasión por nuestros compañeros de existencia. Tenemos que ejercitar la empatía, esa cualidad que poseemos y nos permite ponernos en el lugar del otro, porque los animales son seres capaces de sentir dolor y de sufrir intensamente. Y en la medida en que los seres humanos podemos hacer juicios de valor sobre nuestros actos, tenemos que sentirnos obligados moralmente a tratar de evitar el dolor ajeno, sea humano o no. Legislación. El Tratado Europeo de Ámsterdam del 97 reconoce a los animales vertebrados como seres dotados de sensibilidad, no solo física, sino también psíquica, que pueden sentir dolor, sufrimiento y angustia. La Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó en 2004 las llamadas 5 libertades, que reconocen que los animales tienen unos requisitos inherentes y se les debe proveer de 1, un ambiente apropiado, 2, una dieta adecuada, 3, oportunidades para expresar comportamientos naturales, 4, protección del medio y los estados angustiosos, 5, protección del dolor, daños o enfermedades. La Ley 6/93 del 29 de octubre de Protección Animal del País Vasco, en su exposición de motivos, manifiesta que la sociedad vasca no es ajena al movimiento de sensibilización en favor del reconocimiento de los principios de respeto, defensa y protección de los animales. Aún más, la presente ley persigue también aumentar esa sensibilidad, ya extiende
existente en nuestra sociedad, mediante el establecimiento de las bases para una educación que promueva la adopción de comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna. En el artículo 1 de la Ley de Protección de Animales, en sus disposiciones generales establece normas para la protección de los animales domésticos, domesticados y salvajes en cautividad que se encuentran en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con independencia de que estuviesen o no censados o registrados en ella. El artículo 2.1 se entiende por animales domésticos, a los efectos de esta ley, aquellos que dependen de la mano del hombre para su subsistencia. 2. Son animales domésticos aquellos que, habiendo nacido libres, silvestres y libres, son acostumbrados a la visita y compañía del hombre, dependiendo definitivamente de éste para su subsistencia. El artículo 4.2c queda prohibido mantener a los animales sin alimentación necesaria para subsistir y o en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario. Asimismo, el artículo 17.1 dice así. Al margen de las razones sanitarias reguladas en la normativa correspondiente, solo se podrá sacrificar a los animales en poder de las administraciones públicas cuando se hubiera realizado sin éxito todo lo razonablemente exigible para buscar un proveedor privado y resulta imposible atenderlos por más tiempo en las instalaciones existentes al efecto. Por último, la normativa internacional, europea y autonómica está recogiendo la creciente sensibilización social hacia la protección de los animales no humanos. La UNESCO, a través de su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, reconoce que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y de que desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en particular los animales. También el Tratado Constitutivo de la Unión Europea incluye en el Protocolo 33 sobre la protección y el bienestar de los animales. Entendiendo que los gatos callejeros son animales que están bajo la responsabilidad de los ayuntamientos al no tener propietario, debe ser este el que opte por tomar todas las medidas posibles antes de llegar a su sacrificio. Y teniendo en cuenta que un gato callejero no es adoptable debido a la falta de contacto con el ser humano, por lo tanto, difícilmente reubicable en un hogar, siendo la opción más sensata y coherente que siga vivo, al aire libre, esterilizado y en su entorno. En este contexto, los buenos resultados obtenidos por el sistema conocido como CES, captura, esterilización y suelta, motivan que colectivos, asociaciones y administraciones locales lo estén adoptando crecientemente como una alternativa más eficaz. Este sistema consiste en la captura de los mismos de la colonia, su esterilización, su cuidado postoperatorio, su censado y, finalmente, su devolución al lugar de captura o otro designado para la colonia. En estas tareas colaboran frecuentemente personas voluntarias. En la práctica, el método CES ha aportado resultados altamente positivos: reducción de la población felina, mejora de su calidad de vida, disminución de las quejas vecinales y mejora de la percepción social de las colonias felinas. Supone, además, un ahorro en la Administración respecto al sistema de capturas y sacrificio continuo de gatos. La presencia de los felinos en forma de colonias independientes y controladas, esterilizados y sanitariamente vigilados, evita la superpoblación, regula la entrada de nuevos animales y beneficia a todas las personas, ya que desde la perspectiva de depredador natural, el gato regula las poblaciones de ratas y ratones de manera eficaz, ecológica y económica. El proyecto CES, captura, esterilización, saneamiento higiénico-sanitario y suelta de los felinos, esta es la solución ideal, ya que los gatos controlan su territorio e impiden que otros gatos entren en él. Además, como no se pueden reproducir mediante el status quo durante años hasta que se mueren. Es el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud al estar más en consonancia con los cambios del siglo XXI. Esta solución es ética y socialmente aceptable. A la larga es más económica, pues al estar los gatos controlados y fichados, el seguimiento y la seguridad sanitaria es más fácil. Prueba de ello, hay ayuntamientos que llevan años realizándolo. Esta práctica, por ejemplo, Basauri, Guecho, Berango, Baracaldo, Mondragón, con excelentes resultados. Por lo tanto, proponemos lo siguiente. Ahora en Sopela, está el Ayuntamiento de Sopela a establecer y desarrollar el proyecto CES, captura, esterilización, saneamiento higiénico-sanitario y suelta de felinos.
El objetivo de este método es el bienestar de los felinos del municipio, facilitando la convivencia de los ciudadanos. Para ello, Orense Opela solicita al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias en función de los recursos disponibles, contemplando la posibilidad de establecer convenios de colaboración con clínicas veterinarias, asociaciones de protección animal, etc., o bien con cualquier entidad o voluntariado que pudiera colaborar o lograr dicho objetivo, facilitando la oportunidad también de acometer tratamientos clínicos los responsables de la colonia que lo deseen, previa autorización de los representantes del plan y siempre que sea realizado por un veterinario. Que el Ayuntamiento establezca los lugares idóneos de ubicación de las colonias, así como el equipamiento necesario para las mismas, casetas, comederos, etc. La elaboración por parte de este Ayuntamiento de un registro de aquellos lugares donde se permita la existencia de colonias, respetando siempre que sea posible y primando el bienestar de los animales, la zona donde estos felinos ya se encuentren. Si en estos lugares los animales no tuviesen un cobijo adecuado, deberá garantizarlo instalando casetas adecuadas. Que el Ayuntamiento incentive crear un censo de voluntariado con las personas que deseen ser colaboradoras, voluntariado que deberán cursar una formación impartida por la entidad gestora del proyecto del propio Ayuntamiento y supervisada por el servicio o departamento de sanidad correspondiente. Los colaboradores deberán comprometerse por escrito a asumir las condiciones del plan felino del municipio. Que dichas personas colaboradoras se les asigne una o varias colonias debiendo cumplir todos los requisitos que se establezcan. La asignación se realizará atendiendo a criterio de proximidad o empatía con el grupo. Eskerrik asko, Juantxu. Norbaitek zer gehitu nahi dau? Teresa? Nosotros estamos, desde luego, en contra del maltrato animal y a favor de que a los animales se les dé una vida digna. En principio, así, en global, la propuesta habría que estudiarla, claro. Habría que ver la normativa a aplicar y, bueno, habría que ver cómo y entre todos sacar una normativa que se pueda llevar adelante entre todos con el mayor consenso. En principio, adelante. Mila esker, Jon. Arratsaldeon. Respecto de esta propuesta, nos parece que aporta unos puntos muy interesantes que actualmente no se estaban contemplando en la manera de actuar que parece ser se estaba empleando en Sopela y en varios municipios del entorno. Si estamos bien informados en diferentes comisiones y con diferentes técnicos, el método que parece que se estaba utilizando actualmente en Sopela consiste en la captura y esterilización de los gatos, pero la posterior suelta de los mismos estaba prevista en el mismo lugar de la captura. Por eso parece interesante que exista algún tipo de norma que establezca, como dice esta propuesta, los lugares más idóneos para la ubicación de las colonias y el equipamiento necesario. De igual manera, un registro de esos lugares. Tampoco nos parecía adecuado en la situación actual que parece que se intenta poner trabas a los vecinos y vecinas que actualmente alimentan a los gatos callejeros, entiendo que con buena voluntad, sino que lo que procede sería regular y controlar estas situaciones, pues, no sé, de alguna manera como se recoge en la moción, creando un censo de voluntariado o de cualquier otra forma que se estime conveniente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, estamos por la regulación porque tenemos que convivir con los animales y estamos a favor de la regulación. Eskerrik asko, Willy. Pues bakarri dakigu ez dakigula ezer, esaten zuen filosofoak. Solo sabemos que no sabemos nada. Zintzotasun osoz eta aitortu behar da, zinegotziak izateak ez du baimentzen denetaz jakitea eta gehi honetaz egia da, ez dugu menperatzen, ez dugu ezagutzen, ez daukagu daturik alde batetik teknikoek ez dizkigute inolako ez digute daturik eman zenbait katu, zenbait kolonia duen herrian eta bar, eta gero beste aldetik aitortzen dugu, gugana auzokide asko heltzen dira, arazo asko planteatzen digute, baina benetan gai honetaz gutxienez gure talde gana ez da inor hurbildu, argi eta garbi esaten dut, orduan bera, zentzu horretan ez dugu ezagutzen egoera hau. Sinceramente, ¿no? Decía el otro que solo sé que no sé nada y a veces ser concejal parece que tienes que saber de todos, pero lo decimos honradamente, de este tema no controlamos, no sabemos. Igual es nuestro trabajo informarnos, pues lo aceptamos, pero es así. Realmente tenemos
como grupo de concejales no nos han llegado, por una parte, ni quejas vecinales, aparte de ciertos comentarios sueltos, que eso puede haber de todo, quejas formales nos han llegado, ni por otra parte informes técnicos de los técnicos municipales diciéndonos cuántas colonias hay, cuántos gatos hay, si es verdadero un problema, es un tema muy puntual, con lo cual realmente desconocemos el tema y ante la duda nosotros nos vamos a abstener porque no lo sabemos, honradamente, no vamos a engañar a nadie. Hombre, habría estado bien recordar que en toda esta legislación europea, simplemente por ponernos una medallita a los de Sopela, en el 2008 tenemos dudas si fuimos el primero o el segundo ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Vasca en declararnos municipio amigo de los animales, ya en el 2008, fuimos bastante pioneros. Tengo la duda si ganamos nosotros, lo digo en broma, ganamos, o Basauri, pero entre los dos municipios fuimos, entonces habría estado bien también citarlo. Nos vamos a abstener porque realmente no tenemos datos sobre este tema. Mila esker, Juantxu, niri Juantxuk gai hau komentatu zidan, gai interesgarria da, gure ustetan hau sakonki aztertu behar da, egia da orain ez dagoela, edo guk ez dugula ezagutzen honen inguruan arazoan diren bat existitzen denik, baina bai existitzen dira kasu konkretuak gertatu direnak, orduan zeintzu diren kasu hauek eta ze gauza egin daitezkeen udaletik aztertuko ditugu, zein dan honen inguruan gure gain dagoen legislazioa eta nola aplikatu, eta printzipioz gure ustetan gai interesgarria da eta honetan sakonduko dugu. Mila esker. Sí, bueno, yo creo que esto el Ayuntamiento del Equipo de Gobierno debía desarrollarlo por una cuestión ética, pero sí hay problemas. De hecho, los municipales han tenido que actuar en la zona de Urco porque se están poniendo trampas para los gatos. Las personas que se dedican a alimentarles han contabilizado que han desaparecido 7 gatos. La persona que está poniendo las trampas, que yo creo que poner trampas para animales está prohibido, según las declaraciones que han hecho los municipales, él dice que los gatos no los mata, que se los lleva a Guecho, cosa que tampoco se puede hacer, porque aquí si cogemos perros y nos llevamos a Baracaldo, probablemente tendríamos un problema, pero eso no se puede hacer. O sea, es decir, no se puede trasladar a los felinos de un municipio a otro y no se les puede capturar con trampas para zorros. Entonces, yo creo que esto, además, ya no por ética, viene a resolver un problema que ahora se han cruzado denuncias. Por lo tanto, esto creo que tenemos que desarrollarlo lo antes posible. Es que ricasco, como te digo, en este caso es un problema que ha existido. A esta persona se le ha indicado que lo que está realizando es un delito y si lo sigue realizando tendrá consecuencias para esa persona, lógicamente. Porque ese tipo de trampa que estaba utilizando, lógicamente no la puede utilizar, ni tiene ninguna capacidad de hacer actos de ese tipo. Y bueno, como es una problemática que se ha dado y que bueno, hace poco se dio otra, nos parece que es algo interesante analizar qué es lo que se puede hacer desde el ayuntamiento. Mila esker. Bigarrena. Juan Ignacio del Vigo jaunak aurkeztutako erreguagaia plastikoen erabileraren murriztapen proposamena. Ruego presentado por don Juan Ignacio del Vigo, relativo a propuestas sobre la reducción del uso de los plásticos. Juantxu. Existe una necesidad urgente de abordar la problemática ambiental que genera la manera que se producen, utilización y reciclan y descartan los plásticos, con el objeto de reducir las afecciones ambientales que se generan, así como tratar de obtener los mayores beneficios ambientales, sociales y económicos que generan con la aplicación de un enfoque más circular. A nivel global, el 1.000.000 de toneladas de desechos de plástico que terminan en los océanos cada año son uno de los signos más visibles y alarmantes de este problema, causante de una creciente preocupación pública. En este sentido, aproximadamente el plástico representa el 80% de los residuos que terminan en los mares y océanos, de los que una parte importante acaban en las playas. La única solución a largo plazo para reducir la utilización de productos plásticos al mismo tiempo que se incrementa su reciclaje y reutilización. Durante el 2016 en Vizcaya generamos 41.000 toneladas de residuos plásticos, del que una parte, variable por municipio, se recoge para ser reciclado, por lo que nuestra responsabilidad en nuestro ámbito territorial está claro. Se trata de un reto no solo
la ciudadanía tiene que afrontar, sino que un contexto de responsabilidad institucional, las instituciones vizcaínas y vascas también deben asumirlo. Es evidente que debemos alinearnos con las estrategias y objetivos establecidos por la Comisión Europea, que, en el marco del desarrollo de una estrategia de economía circular, pretende reducir el uso de los productos plásticos más contaminantes. Propuesta. La plataforma Zero Sabor Vizcaya propone al Ayuntamiento de Sopela instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sopela que, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen todas aquellas actuaciones necesarias para alinearse con el objetivo establecido por la Comisión Europea, de que todos los envases de plástico del mercado en la Comunidad Europea sean reciclables para el 2030, reducir el consumo de plásticos y restringir el uso de microplásticos, así como todo el empaquetado y embalaje sea reutilizable o reciclable para 2030. 2. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sopela a que, dentro de sus competencias y en un plazo no mayor de 4 meses, presente a este Pleno una batería de medidas para alcanzar lo antes posible los objetivos citados en el punto anterior. 3. Instar al Gobierno vasco a que indique los trámites administrativos correspondientes para la aprobación de instrumentos legales para regular la producción, venta y utilización y reciclaje, incluyendo expresamente la prohibición de comercialización de objetos de plástico de un solo uso, y que prepare una proposición de ley en este sentido, como por ejemplo las iniciativas emprendidas por el Gobierno balear. 4. Instar al Gobierno vasco a que, en su ámbito competencial, tome medidas expresas para la recogida y gestión adecuada de los residuos marinos en los barcos y puertos de Vizcaya. Y 5. Y último, instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sopela y a la Diputación Foral de Vizcaya a tomar medidas específicas para lograr la reutilización del plástico existente en el mercado. Por ejemplo, poniendo en marcha pruebas pilotos del sistema del retorno de envases en diferentes comarcas de Vizcaya, y tal y como marcan las cláusulas de contratos de la norma foral sobre la compra pública socialmente responsable, materializando asimismo criterios verdes de compra en la contratación pública, priorizando en su caso la compra de objetos fabricados con materiales reciclables frente a objetos fabricados con materiales no reciclados. Eskerrik asko, Juantxu. Teresa, zer gehitzeko? Bueno, en principio estamos de acuerdo en bastantes cosas, pero con algunas precisiones. Lo que se declara en el punto 4, con respecto a los barcos, la competencia es del puerto. Por ahora, la competencia es desde puertos del Estado. La gestión de los residuos de los barcos se hace actualmente de acuerdo a los convenios internacionales de prevención de la contaminación de los mares, y el control es bastante riguroso. Entonces, bueno, ese en primer lugar. Y, en segundo lugar, hay una ponencia abierta en el Parlamento para tratar este tema, y como es mi criterio es que esto excede un poco, en principio, las competencias municipales, entre tanto no haya una norma que determine cómo instrumentar las cuestiones que se plantean, pues por prudencia nosotros vamos a esperar a las conclusiones de la ponencia y a ver lo que determine el Gobierno vasco. Pero en principio hay muchas cuestiones en las que estamos totalmente de acuerdo, que la gestión de los plásticos, o sea, hay que acabar con el deterioro ambiental y la proliferación de plásticos que cada día contaminan más los mares, todo. Entonces, bueno, en ese sentido estamos bastante de acuerdo. Eskerrik asko, Teresa. Jon, Manuela, Willy. Bueno, egia esateko, eta lehen ere, holan, aztenito egon garela esan dudanean, igerre eginda, tanka sartu dudala, gu pizkatu uste genuen aurreko gaia eta hau ere boskatuko zela, egia da, agertzen dela erreguetan, baina, bueno, egia esateko, guk mozioak izango zerela uste genuen, ze, bueno, nolabait hau ere, bota zitezkelakoan geunden. A ber, guztiz bat egiten dugu proposatuko testuarekin, ez dugu inolako arazorik ipiniko, baina uste dugu ere, orain plastiko ez egin behar dela, baina Sopelako arazo zela bakarri plastikoa. Orokorra, hondakin guztien erreziklaje eta hondakin guztien trataera da. Ez da bakarri plastikoena, eta benetan guztietatzein behar zen, orain ez dugu berriro gai atarako, ze askotan gure artean ez da bedatu dugu eta jarrerak ezberdinak egon daitezke, baina Sopela ez plastikoi baizik eta reziklaje guztiari heldu behar dio egun batean. Creíamos que el punto se iba a votar y antes, de hecho, he dicho que nos íbamos a abstener. Ha sido un pequeño malentendido por nuestra parte. De todas maneras, con este texto
estamos totalmente de acuerdo, no tenemos ningún reparo con él, lo apoyamos al 100%, pero decir que el problema de Sopela no es solamente los plásticos, ¿eh? El problema de Sopela es todo el tema del reciclaje, y antes del reciclaje la reutilización, y antes de la reutilización la reducción de todos los residuos que hay. Creemos que en Sopela es un tema que tenemos que llegar algún día, que se ha discutido mucho sobre este tema y que algún día lo tendríamos que tomar en serio, pues porque los datos de reciclaje que damos en general son bastante pobres y bastante bajos. No solo en plásticos, que también, pero el tema habría que tomarlo en su totalidad y, bueno, y salvar igual tensiones que ha podido haber en otros momentos en este tema y intentar llegar a acuerdos con medios de chips, con otra serie de estilos, y de hecho en algún momento hemos hablado sobre eso, pero alguna vez le tendremos que tomar el toro por los cuernos, valga esta expresión tan desagradable, en un municipio amigo de los animales, ¿eh? Va de broma. Eskerrik asko, Willy. Bueno, gure partetik ere uste dugu prudentzia pizkat mantendu behar dugula gai honetan. Gaiaren inguruan logikoki erabat ados gauz hau arazo badala. Willyk esan duen moduan Sopelako arazoa hau baino zabalagoa da eta bizikletaren inguruan erreflexio bat egin beharko genuke partidu guztiak eta akordioetara heldu. Denaren plastikoaren inguruan, Teresak esan duenez, Euskal Parlamentuan ere dauz honen inguruan eztabaidatzen eta honen inguruan araudi bat ateratzeko nire ustez lege bat eukitzea egokiagoa litzak jakiteko noraino heldu gaitezkeen, zeintzu diren gure konpetentziak honen inguruan eta bar. Orduan, gaiarekin ados gauz, plastikoen erabilera murriztu edo ezeztatu behar delarekin erabat ados gaude, eta egingo duguna da aztertu eta ikusia ze heltzen zaigun parlamentutik eta zeintzu diran horren arira udaletik hartu daitezkeen neurriak. Zeo zer gehitzeko? Vale, mila esker. Espera, pues Teresa. Jon. Sí, como en plenos anteriores, tengo tres ruegos y 4 preguntas. Perdón, pensaba que querías hablar sobre ese mismo tema. No. Pensaba que era... Acabamos con ese tema y pasamos al resto de ruegos y preguntas. Juanchu, ¿algún otro ruego o pregunta? Teresa, Jon. Decía que como en plenos anteriores traigo 3 ruegos y 4 preguntas que por la extensión pues quedan aquí los ruegos y las preguntas, las solicitudes y las preguntas y bueno, pues que en la medida de lo posible se vayan contestando en adelante. El texto lo facilitaré también por escrito. Los ruegos son los siguientes. 1. Solicitamos que reciba respuesta el señor Jaime Planas Boixader a sus hasta 12 solicitudes, de los cuales, según nos ha informado, solamente 3 han sido contestadas. Lo ideal sería que sean contestadas por escrito. Han sido desde septiembre de 2015, según nos ha facilitado copia, hasta febrero de 2018, 12 solicitudes de información. 2. Que reciban respuesta por escrito también las solicitudes registradas por los vecinos de Asu, lo antes que sea posible. Estas solicitudes han sido registradas con fecha 11 de mayo de 2018, luego son muy recientes y solicitan información sobre los servicios de limpieza, jardinería e iluminación en el sector Asu. 3. Es en relación a que, recientemente hemos suscrito todo el equipo de toda la corporación municipal una declaración institucional en apoyo del colectivo LGTBI. Nosotros, en Erbatera Sopela, ya en 2017 solicitamos al equipo de gobierno que, como muestra de apoyo a este colectivo, instalara la bandera LGTBI y, efectivamente, fue recogida nuestra sugerencia y se colocó en fachada la bandera. El pasado 22 de mayo, constatando que en 2018 realizar esta muestra de apoyo al colectivo LGTBI parecía haberse olvidado, lo volvimos a solicitar por registro e indicamos al menos un periodo de 2 fechas muy significativas. Del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI-fobia,
al 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI. Solicitamos que se tenga en cuenta esta sugerencia y que se vuelva a instalar la bandera LGTBI, que yo creo que obra en poder del Ayuntamiento. Y en relación a las preguntas, algunas de ellas hacen referencia a preguntas que ya se han hecho, pero que a día de hoy entendemos que no han sido contestadas. La pregunta número 1 es solicitud de información. ¿Cuándo serán contestadas las preguntas de Denok Batera Sopela que se realizaron? Por registro, 19 de enero de 2018. Por registro, el 26 de enero del mismo año. En pleno, del 22 de febrero. Y en las comisiones de urbanismo de abril y mayo. Solicitábamos información de los usos, ocupación y edificabilidad de los solares de propiedad municipal I2 en Asu y P74 en Loyola, que se pretende vender. De hecho, el local de Asu ya está la tramitación avanzada para su venta. Pues, habiendo pasado todo este tiempo y habiendo preguntado en todas estas ocasiones, todavía no hemos sido contestados. La pregunta 2 es en relación a un informe jurídico del cual hemos hablado en varias ocasiones. Pero, claro, el 23 de diciembre de 2017, Denok Batera Sopela solicitó a Alcaldía el informe jurídico realizado sobre la propuesta de Denok Batera Sopela para reagrupar en Loyola las parcelas municipales de suelo educativo que sumarían 4.700 metros cuadrados. El 16 de enero de 2018, Alcaldía se comprometió a facilitar a Denok Batera Sopela una copia de dicho informe jurídico. Denok Batera solicitó a Alcaldía ese informe jurídico el 18 de enero, el 22 de enero, el 24 de enero y por fin el 24 de enero Denok Batera Sopela recibe por email el informe jurídico, pero sin suscribir y sin firmar por nadie. Desde entonces, Denok Batera Sopela ha solicitado recibir ese informe jurídico, pero suscrito y firmado por su redactor, desde el 30 de enero. Finalmente, Alcaldía se comprometió a facilitarnos ese informe firmado el pasado 1 de marzo y lo reiteró en el pleno del 28 de marzo. Pues han pasado ya 3 meses y no hemos recibido el informe firmado solicitado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo recibiremos ese informe? La pregunta 3 va sobre transparencia. Preguntamos por qué, a pesar de que Alcaldía se comprometió por escrito con Denok Batera Sopela en diciembre de 2015 a que en la web de transparencia estaría disponible el presupuesto vigente y también el presupuesto del ejercicio anterior, y aunque ha sido aprobado ya hace un tiempo el presupuesto municipal de 2018, sin embargo, en la web de transparencia, en el apartado económico, no es posible encontrar más que el presupuesto municipal de 2016. Estamos acumulando 2 años de retraso en transparencia presupuestaria. Y, por último, el 4, que versa sobre una falsedad mantenida en el tiempo en Sopela Gurea. Denok Batera Sopela solicitó a Alcaldía el pasado 11 de enero, hace ya más de 4 meses, que se publicara un comunicado siguiente en próximo Sopela Gurea, rectificando la información falsa publicada en Sopela Gurea de enero, y que fue la siguiente. El equipo de gobierno y DBTU retoman el pacto de colaboración sobre las reformas de los parques infantiles. Denok Batera Sopela recordó a Alcaldía en pleno del 28 de marzo la solicitud de que sea rectificado en próximo Sopela Gurea ese falso anuncio de reanudación del pacto de colaboración sobre las reformas de los parques infantiles entre equipo de gobierno y Denok Batera Sopela. ¿Y por qué decimos falso? Decimos que es falso porque había unas condiciones a cumplir para reanudar la colaboración y no se cumplieron. Es más, a día de hoy siguen sin estar cumplidas. Por lo tanto, esa información es falsa a consecuencia de incumplimientos del equipo de gobierno en relación con los parques y zonas de juegos infantiles. La primera vez entendemos que fue solo un error del equipo de gobierno, pero después de 4 meses y de nuestros reiterados requerimientos para que se diga la verdad a los vecinos y vecinas de Sopela, pues no nos parece admisible que el equipo de gobierno no rectifique lo publicado, pero claro, indicando las razones para rectificar. Y en un breve resumen, recordamos que ya en agosto de 2017 fue acordado lo siguiente, que Denok Batera Sopela presentaría propuestas para los parques de Guernica, Errekagana y Sopelmar,
con fecha límite septiembre de 2017. John, ¿me puedes trasladar cuál es la pregunta, Mercedes? Sí, perdón. Termino, que son solo dos. Que creo que te has extendido bastante y parece más bien un mitin. De acuerdo. Solamente quería dejar claro que respecto a lo que se acordó en agosto de 2017, Creo que todos reparto lo de han parques, entendido. Entonces, vale. esto es ruegos La y pregunta, preguntas, la y pregunta luego es, hay una pregunta. la pregunta la he hecho al principio. La pregunta la he hecho al principio y es muy sencilla. Es ¿cuándo se va a rectificar, si es que se va a rectificar, o si no que se nos diga no se va a rectificar nunca, lo que se publicó en Sopela Gurea de enero, que no era cierto y que en reiteradas ocasiones hemos pedido que se corrija? Esa es la pregunta comentada al principio. Eskerrik asko. Suri, en cuanto a lo de la bandera de GTBI, está ordenado ya que se vuelva a poner la bandera en el balcón. O sea que estará puesta, me imagino, en breves. En cuanto a las respuestas que pides, algunos escritos que se meten en el ayuntamiento responde sobre información que dispone. El ayuntamiento no elabora información. Entonces, cuando alguien quiere obtener información de algo concreto, tiene que pedir información a ese expediente, etcétera. Lo que no puede pedir es que el ayuntamiento elabore información inexistente para ese colectivo, esa persona, quien sea. Entonces, puede que de ahí parta el hecho de que haya escritos que no se hayan respondido, ¿vale? Entonces, en cuanto al informe, está mandado que se te envíe el informe firmado. Es decir, vamos, que tampoco hay ninguna pega. Es decir, los redactores se reunieron contigo y estuvieron contigo reunidos explicándote el informe. Se lo volveré a reiterar. Y la web de la transparencia está operativa y si hay alguna incidencia que haya que revisar en cuanto a la información que está colgada, se revisará para que se cuelgue la información actualizada, ¿vale? Entonces, esas son las respuestas. Vale. Manuela. Sí, en comisión le hemos preguntado al técnico que lleva el proceso de los expedientes del tema energético, de las ayudas en el tema energético. Sabemos que trabaja muchísimo, que no da abasto, y le hemos preguntado que cómo va el proceso de la ayuda energética, porque sabemos que hay bastante gente que no se le ha concedido. Y también sabemos que están valoradas las reducciones en 28.733 euros. Entonces, queremos, por favor, que nos contestéis cómo va el proceso de las ayudas de la energía y también cómo va la ayuda de la vivienda. ¿Cuántas ayudas hay? ¿En qué momento la gente empezará a cobrar? Porque la gente lo está pasando muy mal y tiene desconocimiento. Entonces, la gente quiere saber cuándo puede empezar a cobrar estas ayudas. También hemos registrado una pregunta pidiendo un informe jurídico respecto a los terrenos de Avaro, porque parece que se encuentran en el limbo y entonces a lo mejor nos pueden sacar de dudas. Este tema sí que nos interesa muchísimo porque no nos gustaría que se dejara, no solamente por el terreno del instituto, sino por las viviendas sociales que se pueden construir, que lo uno va con lo otro. Entonces, esto sí que nos parece que es un tema importante. Hemos leído en el periódico que se ha vendido un terreno y que se puede construir o un instituto o una biblioteca. Es lo que hemos entendido. A lo mejor estoy equivocada. Principalmente nosotros creemos que lo que realmente prima es el instituto, o sea, urge. Lo de la biblioteca nos ha sorprendido porque en una reciente comisión preguntamos y registramos para que los jóvenes se les ampliara el horario para poder estudiar en época de exámenes. Y se nos reconoció desde esta comisión, la Comisión de Cultura, que bueno, que tampoco hacía falta porque eran 3 o 4 jóvenes y que no compensaba económicamente, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es qué es lo que realmente primaría, si prima un instituto o una biblioteca, y qué pasa con este informe jurídico que se encuentra en el limbo y que realmente nosotros apostamos porque a Avaro se hagan viviendas sociales públicas de VPO y el instituto, que realmente es lo que urge. Muy bien, Manuela, ¿por dónde empezar? Informes jurídicos. Los informes jurídicos no los pide la oposición, los informes jurídicos los solicita el equipo de gobierno. La oposición tiene una asignación económica para el grupo, los que tienen grupo, para poder
costearse gastos de diferente índole. Por lo tanto, si te entiendes que te hace falta un informe jurídico, pues lo que tienes que hacer es contratar un letrado y que te haga un informe jurídico, como hemos hecho otros grupos en otras legislaturas. Es decir, que no es algo nuevo. Nosotros, cuando hemos estado en la oposición, contratábamos a un letrado que nos hacía informes jurídicos con lo que el grupo cobraba como asignación mensual. En cuanto a lo que ha aparecido en prensa, que desconozco cuál es el tenor literal, se ha realizado la venta de un terreno, está tramitándose ahora mismo. Entonces, con ese terreno se pueden hacer, con lo que se obtenga, diferentes cosas, no solo eso. Se puede arreglar, por ejemplo, también el frontón, es decir, se pueden hacer diferentes actuaciones con el dinero que se obtenga de esa venta. Entre ellas, desde luego, no está la construcción de una escuela. Bajo ningún concepto, por un motivo simple. La construcción de escuelas es de competencia de Gobierno vasco, no es de competencia municipal. Es decir, lo hemos hablado muchas veces en plenos, comisiones, en conversaciones informales, formales, privadas, no privadas. El Ayuntamiento lo que hace es pone suelo a disposición de Gobierno vasco y Gobierno vasco es quien tiene que ocuparse de la edificación. Por lo tanto, ese dinero es imposible que se destine a ese fin. En cuanto a la biblioteca que aludes, y que sueles decir muchas veces que conoces bien el pueblo, es decir, en Sopela se lleva demandando una biblioteca municipal mayor que la que tenemos, con diferentes servicios, con mejores dotaciones, desde hace muchísimos años, muchísimos. Por lo tanto, si se vende esa parcela y se venden alguna más, no es descabellado pensar que se puede ir generando un remanente para en un momento dado hacer una incorporación de esos créditos para construir una biblioteca que, por otro lado, no es una actuación barata y, por lo que en la legislatura pasada se dijo, puede tener un coste del entorno de los 3 millones de euros. ¿Vale? Y entonces, si el Ayuntamiento mantiene su política de no endeudamiento, pues una de dos. O realizamos ventas de algunas propiedades municipales, como son parcelas, es decir, al Ayuntamiento tener una parcela le aporta bien poco, porque tiene coste de mantenimiento y no tiene ningún uso, salvo que el Ayuntamiento vaya a construir o utilizarla para algo, y por lo tanto ese dinero es muy razonable que, en lugar de tenerlo en hierba, lo tengamos en una nueva biblioteca municipal con mejores y más amplios servicios. En cuanto al horario, yo creo que ahí confundes términos, es decir, los horarios tienen que ver también con que en el Ayuntamiento existe un convenio, los trabajadores tienen los horarios que tienen y lógicamente, el Ayuntamiento es el primero que tiene que cumplir esos horarios. Supongo que si no los cumpliésemos, vendrías a la Armada para decirnos que no estamos respetando los derechos de los trabajadores y además no estarías solo en tu derecho, sino que sería tu obligación. Por lo tanto, creo que confundes cosas en cuanto a que se construya una biblioteca o no se construya y los horarios de los empleados municipales, que también tienen que tener su desarrollo familiar, etcétera. Por lo tanto, en la medida que el Ayuntamiento puede y dispone, tiene los máximos horarios posibles para los estudiantes, como no podía ser de otra manera, pero lógicamente hay que respetar también los horarios y la vida personal y familiar de los empleados municipales. Es que ricasco. Hay otros ayuntamientos que tienen sábados y domingos, cuando hay exámenes, excepcionalmente lo abren. Y respecto al terreno, que yo digo que no lo va, el instituto sabemos que no lo va a construir el ayuntamiento, pero la cuestión era que este terreno lo vendíamos para comprar otro terrenito para construir el instituto, que estaba valorado en 2 millones de euros. Luego, no estoy confundida, este terreno se vende con la intención de comprar otro. Sabemos que el instituto lo construye el Gobierno vasco. O sea, que no intentes confundir ni distorsionar. O sea, creo que me he explicado muy bien. La historia era que este terreno se vendía para comprar otro terreno que nos costaba 2 millones de euros. Y este terreno, en principio, estaba previsto para un albergue municipal, que era un acuerdo que habían conseguido el PSOE y Bildu en la anterior legislatura. Luego, creo que no estoy mal encaminada, ¿eh? O sea, ni intentes confundir ni poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Vale, pues te tengo que responder que vas mal encaminada y estás confundida. O sea que ya lo siento, Manuela, y te lo explico.
Uno, lo que tú has preguntado es que con la venta de ese terreno si preferimos construir un instituto o si preferimos construir una biblioteca. Por lo tanto, has hecho una pregunta muy concreta que todo el mundo ha entendido. Segundo, las ventas de esos terrenos, y tú has estado presente en este pleno, y supongo que cuando me preguntabas, luego prestabas atención a la respuesta, lo que se decía era, para el instituto hay 3 opciones. Una, analizar si se puede construir en los terrenos de Avaro. 2, analizar si se puede hacer una venta de unos terrenos y con esa venta comprar una parcela suficientemente grande para realizar esa obra. Y 3, analizar todas las parcelas municipales existentes y si hay una que cumpla con el tamaño suficiente, ponerla a disposición de Gobierno y del propio instituto. Y además, recuerdo concretamente en un pleno decir, y si se realiza la tercera opción, que es que haya una parcela municipal en la que se pueda construir el instituto, con la venta de los terrenos se podrán hacer otras actuaciones municipales. Por lo tanto, no confundo, no pongo en tu boca palabras que no son y como los plenos se graban te invitaría a repasarlos. Eskerrik asko. Norbaitek zeo zer gehiago galdetzeko? Bai. Bueno, lehengo aipamen orokor bat. Elkarrekin lan egin ahal izateko eta adostasunetara heltzeko gure arteko nolabaiteko errespetua eta gure arteko nolabaiteko onarpen egotea interesgarria litzateke. Esan nahi dut, EH Bilduren paperak, datuak eta informazioak erabiltzen direnean etengabe eskertzekoa litzateke esatea EH Bildurenak direla. Hemen bandira hainbat datu guk egin dituguna publikoak eta ematen du guk ez dakigula zer. Comentaba, y es una reflexión que sinceramente la queremos hacer, que para poder trabajar conjuntamente, para llegar a acuerdos y para trabajar como un equipo municipal en conseguir cosas para los vecinos y vecinas, estaría bien que cuando se utilizan datos y documentación que ha aportado EH Bildu o cualquier otro grupo, pero en este caso la nuestra, pues cuando se utilice y demás se cite, porque aquí se han citado muchos datos que hemos sido nosotros los que los hemos hecho públicos y bueno, parece que no nos enteramos a la misa a la media cuando hemos sido nosotros los que los hemos hecho públicos porque los hemos trabajado y hemos entrado en ellos. No somos los únicos, pero los hemos hecho. Ese comentario se lo quería hacer, ¿no? Porque claro, se habla de Avaro, se habla del instituto, se habla del albergue municipal. Qué casualidad, todos esos datos los hemos hecho públicos con anterioridad nosotros. Bueno, sin más, lo siento, baina pizkat nolabait barrena asetu behar eta ustu behar gauza hauetan elkarrekin lan egin ahal izateko. Gu genuen beste galdera bat, aspaldiko gai bat, eta ez da ekartzen dugun lehen aldia, eta neurrende batean ere lotuta doa honekin. Beti agian guztia zalantzagarria dira, baina legealdi honetan hartutako erabakirik garrantzitsuenetariko bat edo garrantzitsuena hartu zen 2016ko ekainaren 30ko udal osoko bilkuran. Udal osoko bilkura hartan, lasai, gogoratuko do zer den, ze jendea ez du buruan izango zer gertatu zen udal osoko bilkura hartan, aho batez guztiok onartu genuen Sopelako udalak eta Eusko Jaurlaritzaren arteko hitzarmena babes ofizialeko etxeen lurren ordainketa egiteko. Comentaba que posiblemente la decisión, ya sé que esto es subjetivo, más importante o de las más importantes que se ha tomado en esta legislatura, se tomó en el pleno 30 de junio de 2016 y fue una aprobación por unanimidad de todos los concejales y concejales de este pleno sobre el convenio suscrito entre el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Sopela por la permuta de terrenos destinados a vivienda de protección pública. Son las viviendas que todos conocemos, construidas en los sectores Taxo y Bareño. Ese acuerdo plenario decía que se le debía al Ayuntamiento de Sopela, se nos tenía que pagar más de 3 millones de euros, 3.038.222,61 euros en 3 plazos. 1.101.852,85 por medio de una cesión de crédito contra la cooperativa por adjudicación, o sea, con la cooperativa que hizo las empresas, las VPOs. 1.022.270,67 euros contra el presupuesto de la Dirección de Vivienda del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco nos debe 1 millón de euros y el equivalente a 914.000 euros, 98,09 euros en viviendas, en pisos. Ese valor se nos tenía que dar. Eso está aprobado en el 2016. Urte bi pasa dira eta honetaz ez dakigu ezer. Bitartean, saltzen ari gara lurra, bitartean, modifikatzen ari gara presupuestoak etxe bizitza lortzeko eta diru horretaz ez dakigu ezer. La realidad parece que en 2 años no sabemos absolutamente nada de este tema. Se nos deben 3 millones, 2 en dinero y 1 en pisos, en viviendas, perdón, mejor dicho, y no sabemos nada de este tema. Está parado
está perdido, está missing, en qué situación se encuentra. Claro, y mientras tanto, estamos vendiendo parcelas para conseguir dinero, parcelas municipales. Estamos vendiendo parcelas municipales para conseguir dinero y del Gobierno vasco y de la cooperativa no estamos, que nosotros sepamos, no se ha traído aquí nada ni se está diciendo nada. Estamos modificando los presupuestos en 460 y tantos mil euros para comprar 2 pisos, pero luego discutibles. Pero bueno, la idea puede ser buena, no vamos a entrar en eso. En su momento lo discutimos para servicios asistenciales y demás, cuando tenemos 900.000 y pico euros también en viviendas que se nos deben. Claro, estamos perdiendo patrimonio municipal, estamos modificando los presupuestos y ese dinero no sabemos nada. Aquel acuerdo finalizaba con facultar al señor alcalde presidente para iniciar las actuaciones necesarias en orden a redacción de los documentos públicos y privados precisos, incluidos aquellos que deban ser aprobados por el Pleno antes de su suscripción por parte de la representación legal del Gobierno vasco en Tuente Sopela. En 2 años no conocemos ni un documento público, ninguno privado que se nos tenía que llegar. La pregunta es clara. ¿En qué situación está ese convenio? Porque estamos vendiendo terrenos, estamos comprando o modificando los presupuestos para comprar pisos, cuando estamos hablando de 3 millones que no tenemos ni idea de en qué situación se está y que desde luego sí que son importantes para el desarrollo futuro de Sopela, porque son dineros que eso sí que es un instituto, eso sí que puede ser una biblioteca o puede ser cualquier cosa. Y otra mucho más corta, en esta me he enrollado, la siguiente es muy corta. EH Bildu, a tenor del... Nosotros, luego los que quieran que utilicen esta documentación también, que si hace falta la repartimos, pero ha sido nuestra. EH Bildu registró en el Parlamento Vasco, no sé si lo sabéis o no, y si no también os pasaremos la fotocopia, el pasado 24 de abril, 5 preguntas, nuestra parlamentaria y además compañera, que es vecina de Sopela, en el Departamento de Educación, a Cristina Uriarte, sobre la situación del Instituto de Sopela y qué propuestas había y demás. Hicimos preguntas oficiales registradas en el Parlamento Vasco, 5 preguntas. Tenemos la respuesta. ¿Conoce el Ayuntamiento de Sopela la respuesta que Cristina Uriarte le dio a EH Bildu? Sí, ¿la conoce? Vale, bueno, ya me ha respondido. Bueno, podemos hacer luego en otro momento una valoración de una respuesta bastante evasiva, con lo cual sería significativo y si algún grupo lo desea, le podemos dar las preguntas. Pero bueno, si lo conoce, ya hablaremos en otro momento de esto. ¿En qué situación se encuentran esos 3 millones? Bien, respecto de eso, os responderemos, porque la respuesta es un tanto prolija y os daremos información extensa sobre la situación, es decir, el ayuntamiento lo que facultó a la alcaldía, al equipo de gobierno, era con unas condiciones muy concretas de las que no nos podíamos salir y, por tanto, no nos salimos en esa negociación y, como toda negociación, requiere también que la otra parte se avenga a ese mismo terreno que, obviamente, pues, todavía no lo ha hecho, como podéis observar, porque eso no se ha producido. Después, una precisión sobre lo que habéis dicho del ayuntamiento está vendiendo terrenos y, por lo tanto, perdiendo patrimonio. Eso es, como mínimo, inexacto. La ley no permite que el ayuntamiento pierda patrimonio. Está absolutamente prohibido que el ayuntamiento pierda patrimonio. El ayuntamiento lo que puede hacer es vender una parcela que es patrimonio para invertir en patrimonio. Es decir, puede vender una parcela y comprar un piso, puede vender una parcela y hacer una biblioteca, puede vender una parcela y arreglar el frontón, que aumenta el valor y, por lo tanto, no se pierde patrimonio. Está prohibido por ley que el ayuntamiento pierda patrimonio. No solo es que esté prohibido, es que yo mismo tendría responsabilidad personal con mi propio patrimonio si eso se produjese. Por lo tanto, creo que es una precisión importante que la gente conozca que el ayuntamiento no pierde patrimonio. El ayuntamiento, si utiliza patrimonio para financiar algo, nunca, jamás puede ser para financiar gasto corriente, porque hay un principio que es el de no descapitalización de la institución. Por lo tanto, lo que se saca de patrimonio se invierte en patrimonio precisamente para que las instituciones siempre, como mínimo, mantengamos el patrimonio del que disponemos. Y como todos sabemos, el patrimonio puede ser dinero en el banco, el patrimonio puede ser una parcela, el patrimonio puede ser un piso, y el ayuntamiento en ningún caso puede vender patrimonio salvo para invertir en patrimonio. Por lo tanto, creo que es una precisión importante ante una aseveración pública de ese sentido. Vale, aceptamos la corrección, es cierto. Nosotros tenemos que se está vendiendo una parcela. En ese aspecto nos referíamos, igual la precisión jurídica no la hemos hecho. Bueno, se acepta esa precisión, no hay ningún problema.
Pero claro, no es lo mismo vender una parcela para hacer un instituto, para tener el dinero en el banco, para hacer una biblioteca que va por otras vías o para arreglar el frontón. Es decir, si ya tuvimos muchos reparos, porque sabes que lo hemos tenido, en aceptar, no lo hemos aceptado, porque creemos que está la vía de la ley del artículo 188 de la ley del suelo, pero bueno, ahí está, eso también es otra discusión larga, que nosotros creemos que hay que hacerlas en las comisiones a veces porque son temas complejos, pero desde luego si ahí podemos tener nuestras dudas que si ese dinero se utilice para otra cosa, sí que seríamos muy críticos, sin más. Y bueno, y danos la respuesta, que han pasado 2 años, joder. Es que ricasco, os la daremos. Mila esker beste erreguedo galderarik? Ez? Bale, basoko bilkura amaitutzat emoten da, udal langileak den daitezke, eta orain publikoaren atalera pasatzen gara.